8 de la mañana con 36 minutos y es momento de saludar a nuestras panelistas de hoy que nos acompañan. Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo están? Como cada miércoles. Y Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y que fue presidente de Bópoli también. Expresidente. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo muy estás, bien, Luz? muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a arrancar con Venezuela, que es un tema que nos tiene a todos muy expectantes e inquietos de todo lo que ha salido, porque está saliendo información a borbotones a cada rato, que tiene que ver con la validez de la votación, la postura que se ha ido radicalizando de Nicolás Maduro y su círculo más cercano, la represión, los cuestionamientos respecto de todo eso. ¿Qué es lo que a usted hoy más les preocupa al despertar en este último día de julio? Luz Poblete. Bueno, yo creo que lo que más preocupa es la violencia que puede haber en las calles. Ya hay 11 muertos. 14 siempre, dice La Nación hoy día de la Nación Argentina. 14, mira. Sí. Yo creo que siempre eso es lo más preocupante. O sea, lo que pueda pasar en las calles, la violación de los derechos humanos. Este es agentes del Estado, a propósito de nuestra propia historia, a propósito de lo que se ha defendido la democracia y la libertad en América Latina, a propósito del avance del populismo y en eso también los regímenes dictatoriales, a propósito de tantas cosas. Al final lo único que uno quiere defender cuando dice democracia y libertad son los derechos humanos de las personas, la posibilidad de poder caminar libre por tu país. Y creo que eso siempre va a ser lo más preocupante. Entonces, ver cómo se ha radicalizado el discurso, agresivo además, porque no solo radicalizado en términos de nos vamos a quedar aquí ya firme, sino que además la violencia con que uno escuchó ayer en la asamblea venezolana, como uno escucha a Maduro, es ¿qué más quieres defender? O sea, ¿qué más burdo puedes ser respecto de tu propio pueblo? O sea, yo de verdad que es muy difícil la situación que están viviendo y también lo que se pueda vivir acá en Chile a propósito de los migrantes. Paula Walker. Bueno, yo adhiero a lo que acaba de decir la Lu y agregaría a eso la desesperanza, ¿no? O sea, al final lo que ha pasado o lo que está pasando en Venezuela me parece una tragedia. Me parece una tragedia porque cuando tú le quiebras la esperanza a las personas, la verdad es que todo se transforma en algo muy oscuro. Tú puedes ganar o perder elecciones. Exacto. ¿No? Puedes sentir desazón, rabia porque te ganó el adversario, pero lo que ha demostrado el gobierno dictatorial de Maduro es una sinvergüenzura y una especie de desdén profundo por las reglas más básicas de la convivencia política en los países. Y en ese sentido creo que aparte de nuestra solidaridad con la gente de Venezuela, la verdad es que se nos vienen tiempos bien difíciles para el continente. Sí, eso pensaba, porque el valor de la democracia hoy día es un tema de estudio, ustedes lo saben bien, ¿no? Es un tema de estudio, es una alerta mundial, no solo en América Latina, sino que es en el mundo, en el planeta. Y cuando existe un régimen como el de Nicaragua, digamos que lo vemos poco, pero lo que pasa en Nicaragua es realmente es terrible. Es peor. Ya, es peor. O sea, no existen, no quedan sacerdotes. O sea, no solamente no hay respeto al culto, o sea, no quedan sacerdotes, no quedan periodistas, no quedan intelectuales, son dueños del país, hacen lo que quieren. Bueno, ahora apoyaron a Nicolás Maduro y no pasó nada. Entonces, cuando uno ve que por más que haya mucha presión y molestia y la petición de transparencia de la comunidad internacional, ¿y qué pasa si no pasa nada? Es que ese es el punto, porque hay yo estoy de acuerdo con lo que dice Paula, o sea, la sensación de desesperanza y de impotencia. Cuando tú estás con impotencia, después te da rabia, te da pena y finalmente te resigna, que es cualquier duelo, ¿no? Son las etapas de un duelo, cualquiera sea, es una pérdida a algo. Pero el vacío que queda de sentirte solo, por eso un poco el mensaje que se ha dado estos días es, por favor, no bajar los brazos, por favor, que mientras los ojos del mundo estén sobre Venezuela, no dejar de decir lo que está pasando. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura hasta la siguiente noticia? Claro. ¿Qué le ha pasado a la misma guerra de Ucrania, a lo que está pasando en Hamas, a lo que pasó acá, lo mismo en Nicaragua? Nosotros seguimos también muy de cerca, a propósito de una red liberal de América Latina, que es parte también del comando de Venezuela. Seguimos muy de cerca los casos como Nicaragua y Venezuela o Cuba, lo que esté pasando, y efectivamente es como la impotencia de decir, ¿qué más se puede hacer? ¿O se podrá hacer algo realmente? Sí, solo quiero
hacer una diferencia que es bien pragmática, pero creo que puede tener algún sentido con lo que decía Claudia recién de Nicaragua, y tiene que ver con las reservas petroleras de Venezuela. O sea, cuando tú vives encima del 20% Del petróleo de del la mundo. reserva del petróleo del mundo, a diferencia de Nicaragua, omnipotente. con lo dramático que eso puede hacer, probablemente Estados Unidos y otras potencias van a tener en Venezuela una intervención que hoy día desconocemos. A todas luces, parece que hay conversaciones que están ocurriendo. Decían que sí, Maduro no va a presentar actas porque no tiene actas que avalen. Salvo que sean adulteradas, decían O algunos. sea, pero es que además la oposición, y ahí Tiene no- la original. tiene Sí, las actas, tiene tiene el sobre- 73% de las actas. Dicen que subió hasta Sí, 75 tan o cerca, 80. tan cerca del 80%. Yo tengo Sí. una aplicación acá que me compartieron con los resultados. Y eso va a ser bastante indesmentible. Entonces, lo que hagan gigantes de la región, como Lula, por ejemplo, Lula es muy claro. es muy importante. Oye, pero ustedes, sinceramente, ustedes en algún momento, voy a volver al sábado. ¿El sábado creían que si perdía Maduro iba a reconocerlo? No. No, yo nunca creí eso. Porque muy se lo preguntaron difícil. a María Corina Machado. Sí. Y ella dijo, le preguntaron antes, y dijo, va a perder, pero no lo va a reconocer. Pero es parte del proceso. Nosotros de ahí vamos a tener que hacer las presiones Por para eso que ellos habían entregue el poder. preparado, por eso se habían preparado con este sistema que resguardara, Todo, o sea, claro. primero tener todos los testigos posibles, o sea, había uno en cada, al menos uno o dos en cada mesa, que sabemos en Chile también Los testigos se ha son hecho. los apoderados y Los apoderadas, apoderados, en el fondo. sí, claro, que como reconocemos en Chile. Y lo segundo era ese sistema como de ciberseguridad que resguardara los datos que ellos iban a ir subiendo, porque también el hackeo al sistema, que en el fondo es lo que también dice Maduro. Viste que habían hackearon dicho el que había un sistema. hackeo de Macedonia y Claro. Macedonia salió a desmentir que ellos Bien, que no hay no que- hay dijo, por ninguna favor, dire- no me salpiquen. que no hay ninguna dirección IP que Macedonia Oye, hay una cosa estuviese- interesante Sí. que dice la oposición, y es que hoy día el valor de las actas, es como muy poético, pero a mí me parece muy interesante, que el valor de las actas valen más que las balas, ¿no? O sea, las actas electorales son las únicas que van a poder transparentar el resultado de una votación que quiere ser Ahora. robada por Maduro. Ahora, una cosa, ¿no es cierto?, es el robo, la presión internacional, y otra un poco, para retomar lo que decía Luz Poblete, la represión. Varias cosas empiezan a ser raras. Primero, la milicia que tiene Nicolás Maduro. El días antes había dado una entrevista en la que decía, mi arma secreta, decía está en Twitter, Sí, digamos, mi sí. arma secreta es la milicia bolivariana, es decir, esos 5.200.000 personas que el régimen armó, les entregó armas, que son civiles, que andan en las motos. Ahí hay un punto. Dos, el rol de la Fuerza Armada, que también yo encuentro complejo que la comunidad internacional esté pidiendo a la Fuerza Armada que intervenga. Digamos, recordemos cómo fue la región cuando la Fuerza Armada también, o sea, también hay dulce y agrada aquí. Y lo otro es lo que decía Nicolás Maduro, que puso una app para que los vecinos empiecen a denunciar a los otros. Es decir, cuando Una persecución un clásico. entre ellos. un clásico, ¿no? Esto es un O sea, clásico de Paula un Walker. dictador. Es receta conocida. No, esto es receta conocida. O las policías secretas, las ejecuciones fuera, o sea, ejecuciones extrajudiciales, la sospecha con el de al lado. Esto lo vivimos en dictadura Pero en antes Chile. trataba como parecer democracia, diríamos, ¿no? Antes trataba de parecer ¿Dónde? una democracia. Pero antes, ¿cuándo? Él Ah, trataba, él. él Ah. trataba de disfrazarlo como una democracia, y ahora Venezuela. yo creo que ya ni eso, ¿no? No sé O sea, si coinciden en no, eso. ya no. ha perdido todo pudor, pero además Eso. la democracia venezolana se fue perdiendo de a poco. No es que se perdió de un día para otro, la democracia peruana, colombiana, o sea, venezolana se ha ido perdiendo paulatinamente. Y Maduro es el protagonista de lo que se transformó en una dictadura. Yo tengo no tengo cómo certificarla, no sé si tú, Paula, a lo mejor sabes, pero me aparece una declaración de Michelle Bachelet, de oficina, expresidenta Michelle Bachelet, porque Sí, he buscado porque- y no puedo No, encontrarla. es que la Fundación Horizonte la puse hoy día esta mañana. Ah, ya, entonces mira, la voy Sí. a leer breve para que quizás no vamos a hacer un traspaso aquí de tema. Pero dice que expresa su profunda y firme apoyo a la necesidad de una total transparencia en el proceso. Las elecciones libres y justas son un pilar fundamental de cualquier democracia. Es esencial la publicación y divulgación de las actas electorales. La historia nos ha demostrado que solo a través de la transparencia y la honestidad en el proceso se puede construir una sociedad verdaderamente democrática. Reitero mi compromiso en apoyar cualquier esfuerzo que promueva la transparencia y justicia electoral, es lo que ella concluye. No sé qué les parece esta declaración, que la derecha la estaba pidiendo ayer bastante, ¿eh? Sí, o sea, qué Lo bueno que Poblete. haya y que salgan todas las figuras y liderazgo que pueda hacer. Yo valoré desde el minuto 1
la declaración del presidente de la República, Gabriel Boric. Creo que en eso él siempre ha sido de una sola línea. Ya el distanciamiento con el régimen venezolano venía de antes por las declaraciones que había hecho, tanto dentro de Chile como fuera de él. Creo que Lula va a ser fundamental en esto, México, Colombia, o sea, incluso Fernández, el expresidente Fernández de Al que Argentina, no dejaron entrar, sí, y devolvieron. lo devolvieron, le pidieron que Sí. mejor se quedara en su casa. Creo que esa presión quizás es distinta, quiero pensar que hay algo distinto en las presiones internacionales, que son las clásicas instituciones, que en general Venezuela nunca ha pescado. Pero otra cosa es quedarse solo de ese apoyo que en algún momento sintió, que tenga solo el de Nicaragua, sabemos que no es el mismo peso político que todos los que hemos nombrado como presidentes actuales y también como expresidentes. Creo que ahí puede haber una diferencia en la presión que pueda sentir Maduro y la conversación que pueda estar teniendo con las grandes potencias mundiales. Creo que si Europa no hace algo, si Estados Unidos nos guste o no nos guste, que uno podrá decir que la intervención o no, pero creo que esa conversación, a propósito del petróleo, a propósito de los intereses, ellos algo pudiese hacer. Algo no pasó quizás en las conversaciones anteriores, tengo mis dudas, que si la oposición había conversado con respecto, no sé si tuvo ese acercamiento, que sí lo tuvo Chile a propósito de la transición pactada, porque uno sabía que iba a haber un plebiscito el año 88 y la oposición hablaba con el régimen de Pinochet para decir esto va a pasar así, así, asá. ¿Transaron cosas esa oposición? Claro que sí, por poder llevar una transición pacífica. Creo que somos ejemplo de eso, pero yo no sé si la oposición venezolana llegó a ese punto. Sé que Estados Unidos algo se alcanzó a acercarse al régimen, pero no sé si la oposición como oposición para poder tener ciertas garantías, porque es lo único que explica, además de la locura, digamos, como además de la locura, que él se haya, se tiene que haber sentido, se tiene que seguir sintiendo muy amenazado. No sé si me explico. Que el 70% de la gente está en la calle en contra de él. En contra de él. No es como Entonces, antes. algo no pasó ahí en esa conversación. Quizás no se trabajó con suficiente tiempo para que él sintiera la seguridad de cierta transición, de ciertas garantías, de cierta amnistía, si lo quieren, o inmunidad, impunidad para otros. Pero, sí, yo solo recordar, a propósito de lo que dice Lu, que nuestra transición tuvo costos elevadísimos y no fue una transición pacífica. O sea, enfrentar la dictadura de Pinochet significó una cantidad de vidas, informes sobre violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones, personas que hasta el día de hoy no aparecen, y por lo tanto enfrentar una dictadura nunca es tarea fácil, ¿no? Y nunca resulta ser como limpia de nada, o sea, está sucia y golpeada por todas partes, ¿no? Entonces, estamos enfrentando en ese sentido, vivimos tiempos súper distintos. Hoy día uno pudiera creer que es imposible robarse una elección. Porque y una elección con este nivel de diferencia. Y con este nivel de observación internacional. Y sin embargo, si las cosas no se alinean y la comunidad internacional no actúa correctamente, bueno, habrán otros que tal vez quieran imitarlo. Ya veo en la prensa internacional una mini fisura. López Obrador, el presidente de México, no metan las narices, le dice a los países en las elecciones venezolanas. O sea, ojo ahí con eso, ojo con eso. Ya, a propósito de lo que decía Gerardo de esta declaración de Michelle Bachelet que se pedía, que para muchos es un poco tardía en comparación, digamos, a la espera, que no sé si encuentra que es un poco tardía, pero bueno, la hace. También llama la atención, y lo quiero tomar con un tuit que hizo Paula Walker ayer, que dije, mira qué habiloso el Twitter de la Paula, porque dijo También me quedo dijo algo así como que no sé si lo tenéis concreto, pero es como, ¿qué tiene el destino que siempre la junta? No ocupó los nombres, pero es evidente que habla de Evelyn Matei y de Michelle Bachelet, con historias muy parecidas, con raíces parecidas, con orígenes de familia parecidas, pero bueno, en las antípodas políticas, una de cada una. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué Michelle Bachelet vuelve como un mar que no se queda nunca en calma? ¿Por qué? ¿Es la necesidad de algunos por tener alguna opción? ¿Cómo lo ves, Paula? Bueno, a mí me impresiona mucho el resultado de ayer de la CEP. Porque si ustedes hacen memoria, tras la salida de la presidenta Bachelet de su segundo gobierno, hubo un momento en que tuvo un alto rechazo. ¿Se acuerdan? Al principio. Sí. Porque también estaba acompañado de una campaña que siempre puede ser exitosa en el momento.
pero termina el tiempo, y en esto uno lo puede ver con expresidentes, el tiempo termina aquietando las cosas, aquietando las emociones. Bueno, mira, Sebastián Piñera aparece ahí también con un claro, 56%. Bien, Claro. sí, de buena imagen. Y la gente empieza a valorar aquello que se hizo. Yo creo que hay una justa valoración sobre la figura de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet no solo fue presidenta 2 veces, sino que además es una figura internacional de mucho renombre. Piensen que la presidenta, cuando era alta comisionada de derechos humanos, entró a Venezuela en una visita que no estuvo exenta de varios tiras y aflojas. Sí. Para algunos era su prueba de fuego. Se iba a condenar la violación a los derechos humanos en China, se iba a condenar la violación a los derechos humanos en Venezuela. Y como alta comisionada hizo las dos cosas. Y además vino con una delegación y lo hizo en el momento de el conflicto que tuvo Chile con el estallido social el 2019, también con una misión que también comprobó que habían violación a los derechos humanos en algunas situaciones. Yo creo que la gente al final termina valorando en política, y esto independiente si eres de un sector o de otro, la coherencia. Y yo creo que en eso la presidenta Bachelet ha dado demostraciones de coherencia. Yo no puedo hablar por ella, por supuesto que no, y tiendo a pensar y a quedarme con que realmente 2 veces presidenta de la República. No nos va a decir si va a ser candidata entonces, yo pensé que me iba a contestar eso. No, yo no puedo hablar por ella, yo insisto en eso, pero tiendo a pensar y a adherirme a lo que ella misma ha dicho. O sea, yo no estoy disponible, ha dicho la presidenta Bachelet, para una tercera campaña. Sí, yo creo que, bueno, evidente que la trayectoria, la historia, ha sido presidenta 2 veces, fue nuestra primera presidenta mujer, fue comisionada justamente en el tema que hoy día nos convoca, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Cosa que ella vivió en carne propia, lo hizo carne. También tenemos que decir que en su segundo gobierno, a propósito de la historia, que yo creo que es un tema que no hemos conversado, no sé si lo vamos a alcanzar a hablar, pero también la incorporación del Partido Comunista como en esta oportunidad de decir, bueno, demuestra que sí tienes credenciales democráticas, demuestra que puedes ser parte de un gobierno, y hoy día estamos viviendo las tensiones que genera este gobierno con el Partido Comunista a propósito del tema de Venezuela. Entonces creo que ella es una figura y lo va a hacer siempre. O sea, no, pero estamos hablando, sí, no, sí estamos claro que es una figura. Mi tema es, ¿qué pasa si que es la única figura que suena, bueno, salvo Tomás Bodanovich, pero que suena en serio como una canta presidencial en un filas de la centroizquierda que no aparece más nombre? Entonces, ¿podría suceder que Bachelet vaya de vuelta por la exigencia de las circunstancias a una elección presidencial por tercera vez? Esa es la pregunta, finalmente. Sí, yo creo que hay otra figura. Lo que pasa es que... Pero para eso a lo mejor algunos dicen tiene que decir que no, para que deje de taponear, lo decía Cristóbal Uneus aquí el lunes. Sí. Bueno, mi impresión es que la presidenta ha dicho que no. Ha dicho que no y hay una... ¿Ha sido suficientemente claro tu juicio? Yo creo que Ya. sí. Además que cuando tú tienes una valoración de esa naturaleza, es cierto, uno quisiera que quizás para el sector que ella fuera la candidata, pero ojo, que el apoyo de ella, ungiendo a alguien del sector, también tiene un peso. También sirve mucho. Muy bien, Luz Poblete, Pablo Walker, muchas gracias por habernos acompañado con sus opiniones hoy. Que estén muy bien. Gracias. Buenos días. Chao. Gracias.